La vuelta de Obligado. La historia es hoy. Hoy estamos aquí cubriendo una deuda histórica, recordar una epopeya como fue la vuelta de Obligado. Corrían tiempos en los cuales potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Fue una expedición comercial, eso fue muy claro para Rosas y para Mansilla. Si bien sabían que no iban a poder derrotarlos militarmente, sabían que lo que tenían que hacer era arruinarles el negocio. Y eso fue lo que se propusieron y eso fue lo que determinó que no cumplieran con ningún objetivo, uno de los cuales hubiera sido dramático para nosotros, como era separar todas las provincias del litoral y armar una república independiente que habían bautizado esto como República de la Mesopotamia. Y además hacer del Río de la Plata un protectorado británico. Realmente fue extraordinario, como con astucia y mucho patriotismo y mucho coraje. Y por eso es que es una historia tan oculta, a pesar de que es la máxima epopeya argentina, junto con el cruce de los Andes, es porque lo que escribieron la historia los unitarios eran los que estaban a favor de la invasión. En esos buques de guerra y mercantes no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses. Venían también ciudadanos de la Confederación Argentina, identificados comunitarios que habían emigrado a Montevideo y venían en las mismas naves que iban a invadir su tierra, su patria. El otro día leía unas letras que decían que esos cañonazos de la vuelta de Obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia. En esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta, dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos. El acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Y en cuanto al personal, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Serviles y funcionales a los intereses foráneos. Y hoy creo que ha retomado la única senda que la política argentina puede tomar, y dentro de esa agenda ha tomado el primer punto de coincidencia de toda la oposición a la Argentina, Lilita pronosticó caos, Lilita pronosticó que el país se caía, Lilita pronosticó apocalipsis, nada de eso sucedió por suerte, entonces ahora quiere construirlo. ¿No fue a repartir cartas a las embajadas? Trascendió, hoy está en todos los medios, el borrador, en principio, de una carta que Elisa Carrió tiene pensado enviar a varias embajadas. Dice: la Argentina sufre una inusitada escalada de violencia que tuvo un inicio verbal, pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física. Es obvio. Una inusitada escalada de violencia. Así es. La legitimidad de la presidenta Cristina Fernández fue socavada por el expresidente Néstor Kirchner, que en los hechos ha instaurado un poder espurio.
Obvio. Obvio. ¿No fue a repartir cartas a las embajadas? Por ahí está jugando al culo sucio y no sabe. El mejor homenaje que podemos hacer a estos hombres y mujeres en el bicentenario, a los 165 años de aquella gesta maravillosa, es precisamente entender la necesidad de la unidad nacional, no como un objetivo declarativo, sino como un instrumento para lograr definitivamente la construcción de una gran nación, como soñaron Rosas, San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo, todos los hombres y todas las mujeres que lucharon por esos ideales. Él también, sí, él también. Él y muchísimos más anónimos, menos reconocidos, tal vez él representándolos, pero tantos argentinos que han dado su vida para vivir en una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, más democrática, más de todos. Este monumento es para todos los argentinos y es de todos los argentinos. El Día de la Soberanía, lo vamos a recrear este día en lo que han dicho en sus repercusiones importantes periodistas, todos los medios, sobre la vuelta de Obligado. Les voy a leer lo que escribió Luis Alberto Romero en el diario La Nación. El gobierno realiza la gran celebración de un aniversario de la vuelta de Obligado, la batalla en la que el 20 de noviembre de 1845 las tropas de Rosas intentaron inútilmente bloquear el acceso de la flota británica por el río Paraná. Paralelamente, los escritores neorrevisionistas baten el parche y despiertan sentimientos e imaginarios de un nacionalismo hondamente arraigado en nuestra sociedad. Ese nacionalismo, sigue diciendo Romero en páginas del diario La Nación, constituye un mito notablemente plástico y nuestro actual gobierno puede hacer uso de él, resucitar muchos de sus tópicos e incluir en su campaña general contra diversos enemigos este revival de la vuelta de Obligado, que prenuncia una revitalización del mito en beneficio propio, tal como lo está haciendo con la causa de las Malvinas, dice Luis Alberto Romero en el diario La Nación. Hernán Brienza, en Tiempo Argentino, dice: defender un bastión con sus privilegios siempre es una tarea ardua. El diario La Nación lo sabe. Por eso sale a sentar posición. La historia argentina no se toca, advierte el diario. Y en Romero tiene claro una de sus mejores espadas. Eso es defender una hegemonía cultural. ¿Por qué ocurre? Sencillo, porque sienten en peligro su dominio sobre el pasado. Hoy ven cuestionada sus propias visiones de la historia. Cuestionar la historia, pese a quien le pese, es signo inequívoco de que un pueblo está vivo. ¿Pueden ustedes hacer una evaluación, tener una idea de lo que sería la historia de la Argentina dentro de 100 años si solamente perdurasen los diarios más importantes del país de este tiempo? ¿Qué sabrían del país dentro de 100 años si la historia la escribieran ellos? Muy bien, bueno, a ver, Norberto, le quiero pedir su opinión sobre el informe. Sí, bueno, yo creo que la historia argentina es una historia de luchas por la soberanía, desde el principio del primer triunvirato hasta la política de Rivadavia y todo lo que vino después. Como dice la presidenta, bajo distintas formas. A veces esa lucha imperial o colonialista se hace con barcos, a veces se hace con ideas, ¿cierto? Es decir, la infiltración cultural y la dominación cultural, especialmente sobre los sectores medios, que es uno de los problemas que tenemos, que aún difíciles para las próximas elecciones. Los sectores medios que están más ligados a la cultura y más influenciados por esa concepción de la historia mitrista, la economía liberal, la literatura estetizante, todo un conjunto de
de ideas que arman una superestructura que los convierte en los sectores medios, no en el caso de Martínez Dios, por supuesto, inocentemente al servicio del atraso, de la sumisión, de la subordinación, ¿cierto? Entonces, me parece importante la recuperación de la Día de la Soberanía, la recuperación de la batalla de obligado, con algunas cuestiones que creo que deberíamos ir tomando cierto cuidado. ¿Cuáles, por ejemplo? No se puede levantar la defensa de la batalla de la vuelta de obligado y la defensa de la soberanía y al mismo tiempo en un mismo artículo elogiar a Bartolomé Mitre. No se puede. Perdón, se está refiriendo a Pacho Donel. Me estoy refiriendo justamente a un artículo de Pacho Donel en La Nación que es sorprendente porque si en realidad lo que no pudieron hacer en la vuelta de obligado lo hace Mitre desde el gobierno con la construcción de los ferrocarriles, la instalación de los bancos ingleses, la política de libre importación. Es lo que no pueden hacer por la fuerza lo hacen a través de la oligarquía que se asocia a ellos, ¿no es cierto? No se puede confundir tampoco, me parece a mí, esta defensa ante la presión colonialista con la mera palabra nacionalismo, que es lo que le permite a Luis Alberto Romero atacar por ese lado. Jauretche diferenciaba bien lo que era nacionalismo de lo nacional. Uriburu se llamó nacionalista y derrocó a Irigoyen, que era el gobierno popular y nacional. Lonardi se llamaba nacionalista y derrocó a Perón. Entonces lo nacional es lo antiimperialista, lo anticolonialista. Lo nacionalista puede ser para muchos la restauración del viejo país, la ideología tradicionalista, que es el lado flaco de Rosas, ¿cierto? Es decir, las botas, sotanas y chiripá, la política de la Alianza Libertadora Nacionalista. Ese tipo de cosas hay que distinguirla también, porque si no los sectores medios, cuando le tira nacionalista, que parece antisemita, que parece... Entonces, reaccionan. Los sectores medios hay que convencerlos, porque en realidad ellos no es que defiendan sus intereses, actúan en contra de sus intereses, sometidos a una ideología que los lleva por caminos de separación con respecto a los trabajadores, ¿no? Norberto, una consulta más sobre este año del Bicentenario, en donde todos estamos de alguna manera hablando mucho de historia. ¿Le parece que de parte del gobierno, en este caso, y como conductor de los festejos, o como anfitrión de los festejos, está haciendo una revisión de la historia del siglo XIX, por lo menos? Sí, se está haciendo, digamos así, bastante en ese terreno, ¿cierto? Nosotros estamos sacando, en un acuerdo que hicimos con Mario Porto, el director de la Escuela de la Provincia de Buenos Aires, un cronista del Bicentenario para las escuelas. En el segundo número hacemos el análisis del empréstito Baring Brothers, para demostrar que fue una estafa, como fue una estafa también la deuda externa creada en 1976. Decimos allí quiénes fueron los caudillos y quién fue Rivadavia, y la polémica de Sarmiento y Alberdi, donde Alberdi, que era evidentemente un gran pensador, que tuvo muchos errores, pero después se rectificó, hace una reivindicación de los caudillos, ¿no? Esto, por supuesto, llega a unas escuelas donde los formadores de los niños están bajo la vieja influencia. Habrá lectores a lo mejor que los encajonan y no los reparten. Claro. Pero hay un intento. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires se reparten, en la ciudad de Buenos Aires no. No, en la ciudad de Buenos Aires no, lo repartimos nosotros, porque nosotros recibimos y lo llevamos a las escuelas. Pero hay una actitud que está explicada cuando se producen estos hechos de reivindicación por parte de la presidenta, ¿no es cierto? Pero es difícil porque los, digamos así, los elencos docentes en la universidad, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras. Me dice una secretaria, y vamos a dar un aula para 50 alumnos. Digo, no, deme más. Se anotaron 180. Pero hay un cuerpo de profesores que viene de la vieja historia, que quiere repetir la vieja historia mitrista, aderezada un poco por Luis Alberto Romero y por Alperindongui. Entonces es una lucha despareja, ¿no es cierto? Pero donde se están haciendo cosas, ¿no? Estaba pensando cuándo vamos a hablar de Pavón, de la batalla de Pavón, ¿no? Un poco más, y de otros temas que también tienen que ver con mucho de lo que se dirimió en la historia nuestra del siglo XIX y que están hoy un poco... Y están ligados a una misma lucha, ¿no es cierto? Exactamente. De un sector transnacionalizado, un sector que tiene vinculaciones con capitales externos, que quieren hacer un país chiquito,
que no le interesa si hay desocupación o si no hay desocupación. Lo veo Martínez Dios en esta que pasamos, hace como un gran elogio que destruyó los ferrocarriles, Echó gente. Todo, echó gente, y lo dice como diciendo que es cosa muy buena la que hizo.